Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos señores oficialmente a un video de la Arena Breakout. Como ustedes saben, este juegazo que pues al día de hoy estamos obsequiando códigos, ya saben, para estar participando. Lo típico, dejar tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y te recomiendo que me escribas al privado tu correo. Igual para la gente que me ha escrito su correo por comentarios o algo por el estilo, estoy tratando que la mayoría de gente sea posiblemente aceptada y poder enviar sus correos para que le llegue el correo del acceso anticipado. Si no le llega, no se preocupen, podrán jugar completamente el juego, pero por si quieres jugar mucho antes, pues ya sabes lo que hay que hacer. Y pues bueno, en fin, ya se están enviando poco a poco los correos al día de hoy, ya para que lo sepan, mis queridos cracks, pues en el Arena Breakout, un juegazo que tenemos al día de hoy, me parece perfecto. El Escape from Tarkov, pero para dispositivos móviles, claro que sí. Ok. Pues estamos acá, como siempre, tranquilitos de la vida, claro que sí. Y les vengo a informar completamente a detalle algo muy importante. Y es que, como ustedes saben, se está preparando lo que es el acceso completamente para muchas personas. Luego tendríamos el lanzamiento global, está más que claro. Pero no es una beta cerrada como tal, yo no lo diría beta cerrada, sino más que todo para que los creadores de contenido puedan crear contenido, valga la redundancia, hacer directos, hacer videos y pues fuera de ello, pues tener la oportunidad de poderles obsequiar a gente que tenga acceso anticipado. Básicamente para que pues los servidores no se logren petar. Lo típico que ustedes saben cuando sale un juego en cualquier tipo de región, se puede petar. Se han estado probando completamente los servidores en LATAM, se han estado probando los servidores en NA, en Europa. Creo que ya todas las regiones las tienen cubiertas, así que solo faltará menos para que ya sea completamente este juego. Como ustedes saben, en la versión de China ya está muy completo. Lo único que hicieron para la versión actualmente global fue cambiar algunas que otras cositas y además de traducirlo para todos los lenguajes y regiones posibles. Me parece perfecto. En fin, ¿por qué les traigo un video de la Arena Breakout? Más que todo porque pues me encanta, me gusta, me sirve y pues quiero que la gente entienda de que esto es un juego en el cual se la van a pasar muy mal, pero a la vez muy bien. Me van a decir de esto, ¿por qué? Porque a la mínima que alguien te esté campeando, y es normal porque es un Extraction Royale, o sea, no es un Battle Royale. Un Battle Royale es diferente a un Extraction Royale, ya para que lo sepan. Pues son cositas a tener muy en cuenta y me parece perfecto. Bueno, de momento puedo decir que la monetización pueda que sea como lo espero, que sea con skins normalitas, nada fuera de lo común, porque como ustedes saben, este es un juego dentro de lo que cabe, no va a ser furro moment, o sea, furro moment me refiero de que sea muy colorido ni nada por el estilo, ya que para mí lo considero uno de los juegos más serios al día de hoy para dispositivos móviles. Estás hablando que es un Extraction Royale, o sea, básicamente tu vida depende de tu salud. Depende completamente de que, si te alimentas y depende de que no te lesiones completamente las partidas, porque a la mínima que hagas alguna extracción y si te han lesionado tenés que curarte exigidamente para que volvás al campo de batalla, porque si no esas heridas que tienes te van a pasar factura completamente las siguientes partidas y me parece perfecto, son cosas a tener muy en cuenta. En fin. ¿Qué podemos decir? El juego siento que tiene una muy buena optimización, no hay nada de qué quejarse, de momento me parece perfecto lo que está haciendo Tencent con su estudio desarrollador de Arena Breakout. Y pues les recomiendo algo, y pues creo que este juego, si no estoy mal, pueden que lo corran dispositivos de 3 GB de RAM en adelante, a lo mucho, no creo que no lo corran menormente. Y pues ya que es un juego muy mediático y que va a tener muchos mapas, no crean que solo va a ser el típico mapa de lo que es actualmente la granja. Ya, no se preocupen. Para la gente que ha jugado la versión de China o la sigue jugando, ustedes van a saber y van a decir, loco, es que este es otro level. O sea, el Chile, este es otro level. Y es que aquí incluso lo vamos a estar disfrutando. Incluso si has jugado Lost Light o, bueno, juegos parecidos a lo que quiere simular completamente Arena Breakout, me parece perfecto. Justamente, mira una comparación de Arena Breakout con Escape from Tarkov y es que se nota completamente lo que quieren hacer y visualizar conforme a este juego. Me parece perfecto, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Ahora, hablemos. Bueno, no es una beta, es más que todo un acceso anticipado para desarrolladores completamente y para creadores de contenido. O si optaste y tú fuiste aceptado, perfecto, porque a mucha gente, pese a que no son creadores de contenido grande, están apoyando tanto a los creadores de contenido pequeños, medianos, grandes, normalitos. Yo me considero uno de los normales. De los grandes también he visto que han estado apoyando mucho. Y me parece perfecto porque así es como estás haciendo grande tu juego. Y este juego está haciendo un apoyo brutal. Las cosas como son. O sea, me refiero de que sin necesidad de estar pagando tanta promo, tanto hype, ha demostrado ser lo que es. Y me parece perfecto, me parece bien. Porque son cosas que te hacen tener un juego muy bien elaborado, muy bien equilibrado y que va para más. Y es lo que está pasando actualmente con Arena Breakout. Otra cosa a tener en cuenta es lo del lanzamiento. A ver, según como lo veo y lo que se me ha comentado, yo miro el lanzamiento a lo mucho en pocos meses. Lo veo empezando o finalizando el primer trimestre del año.
Así lo veo, o sea, porque tengo entendido de que todo febrero vamos a tener esta beta. O sea, esto me lo comunicaron, que se va a venir esta beta para ya más globalizada, sin acceso anticipado. Y luego tendremos actualmente, quitando betas cerradas, quitando acceso anticipado, como quieras decirle, tendremos lanzamiento global. Que es lo que yo quiero y lo que yo espero, honestamente, de este juego. A ver, yo te recomiendo que para descargar y jugar el juego, ya tengas el APK lista. Por si te llega tu código. Como ustedes saben, el APK se puede descargar sin problema alguno, pero te va a pedir un código, ya sea de invitado o si es con tu cuenta de Google. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces, tienes que aprovechar completamente todos estos aspectos posibles que tenemos al día de hoy del Arena Breakout, que me parecen perfectos. Son cosas a tener muy en cuenta. En fin, mira, la verdad es que este juego promete como ser uno de los juegos más realistas hasta la fecha de Tencent. Me parece perfecto, las cosas como son. Si hay algo bueno, hay que decirlo. Y bueno, en fin, cositas menos, cositas más. Cosas como son. Estamos de acuerdo en ello. Pero bueno, ya cada persona dependerá de cómo llega completamente a detalle este juego. O cómo lo lleva también para sus dispositivos móviles. Ya que es un juego que sí, muchos van a poder jugar, muchos van a poder probar. Y se está preparando. Ahora, conforme los códigos, ya se la saben. Nos dieron permiso para enviar todo antes del 1 de febrero. Los códigos estarán llegando en nada. Hace poco incluso me aceptaron completamente lo que fue ¿cómo te explico? El código creador, iba a decir. Creador de contenido de Infinite, o sea, básicamente Player Infinite, la misma gente de Tencent, porque nos hicieron llenar completamente podríamos decir, una información a detalle, o sea, básicamente no es una encuesta, sino un formulario. Y pues a muchos fueron aceptados y también nos dieron algunas que otras cosas para darnos a entender qué podemos hacer completamente con el contenido. O sea, la promo que ellos están haciendo es que los creadores de contenido tengamos la oportunidad de jugar el juego, mostrárselos a nuestra comunidad para que estén felices y que puedan jugar completamente este juego. Ya, así que ya se viene completamente esta versión de lanzamiento, beta, como quieran decirle, globalizada. O sea, va a quitarse lo de cerrada o acceso anticipado. Pero va a estar, creo que un par de semanas en acceso anticipado para la gente que le esté llegando el código, que ya debería estar llegando códigos poco a poco, que me parece perfecto. Y pues eso deberíamos de confirmarlo dentro de muy poco. Para la gente de Apple no sé qué vaya a pasar, de momento no tengo información. Pero para la gente de Android podemos saber de que sí, o sea, se seguirá haciendo más pruebas y finiquitar completamente todo error que haya. De momento no he visto errores graves, la verdad no, ni caída de cuadros por segundo, ni texturización, ni FPS bajos, nada. O sea, la verdad, de momento no he visto ningún problema, ni creo que nadie se haya quejado completamente a detalle de esto. En dispositivo gama media o gama media alta o incluso gama alta o gama premium, creo que no ha habido ningún error tan grave de momento, eso es muy bueno. La verdad es que no sé cuántos años tenga completamente de desarrollo este juego, pero me parece perfecto. Bueno, en fin, este ha sido un video de Arena Breakout haciendo énfasis. Ya van a poder pronto jugar tranquilos. Los códigos ya deberían estar llegando poco a poco, así que pueden estar tranquilos, felices de que ya van a poder jugar completamente este Extraction Royale, conocido también como el Arena Breakout, el Escape from Tarkov, pero para dispositivos móviles. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Deso82, que la 314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.